Sean bienvenidos nuevamente a esta segunda plática de nuestra asignatura de Introducción a la Filosofía. Espero que se encuentren bien, ustedes, su familia, y bueno, vamos a dar inicio a un tema muy interesante, que es y corresponde a nuestra primera unidad, que se llama Ser humano y filosofía. Comenzamos. Ser humano. ¿Qué significa ser humano? Ser. Bueno, vamos a echarnos un clavado vamos a investigar desde diferentes puntos de vista qué es ser humano. Este primer tema que vamos a ver tiene que ver con la introducción que hicimos general del curso. ¿Recordarán ustedes cuando hablamos sobre quién soy, de qué estoy hecho, qué hago aquí, etcétera? Bueno, vamos a partir de ello para ir escalando, para ir subiendo o mejor dicho, para ir profundizando sobre el tema. Ser humano nos habla de dos palabras, ser y humano. Un humano no necesariamente conlleva el ser. Me explico. Ser es lo mismo que conciencia. Conciencia es lo mismo que sabiduría, que amor, que Dios. Vamos a explicar esto. Generalmente a nosotros, culturalmente, académicamente, racionalmente, religiosamente, se nos dice que una cosa es Dios y otra cosa es el ser. Que una cosa es el ser y otra cosa es el universo. Que una cosa es el universo y otra cosa es la conciencia. Y así nos podemos ir. Pero vamos a ver hoy que eso no es del todo preciso, verdadero. Nosotros solemos asignar nombres a algo
que es uno. La ciencia le llama energía, la religión le llama Dios, la filosofía le llama ser, etc. Pero estamos hablando de la misma cosa. Dios, el ser, el amor, el universo, la conciencia, es lo mismo. ¿Por qué te digo que es lo mismo? Porque no hay dos dioses, no hay dos conciencias o más, no hay dos universos o 3 o 10, no. Hay uno. Hay uno. Nada más que nosotros les damos diferentes nombres. Y eso nos lleva muchas veces a la confusión. Nos lleva a una discusión sin fin. Análisis erróneos. El objetivo de esta clase, de esta asignatura, es crear, tomar o intentar sacar a flote nuestra autoconciencia. No solo racionalmente, eso es fácil, sino metafísicamente, espiritualmente. Porque debemos de saber que la autoconciencia, tener autoconciencia es la manifestación del ser en nosotros, de la sabiduría en nosotros, de Dios en nosotros. Ser humano significa ser. La palabra ser la agregamos a la palabra humano y nos va a dar como resultado la presencia de la divinidad en nuestra vida y en nuestro mundo. Un humano sin conciencia, un humano sin ser, es un humano que existe. Es un ente. Es una persona. Es una entidad con muchas máscaras, con un nombre, con una nacionalidad, con una religión, con creencias diversas. Pero no es un ser. El ser es el toque del universo. Es el toque del orden universal, de la belleza universal de nuestra vida y de nuestro mundo. Eso significa ser humano. Para ser humano se requiere autoconciencia. ¿Y qué es la autoconciencia? Sino la presencia de la sabiduría en este cuerpo, en estos huesos, en esta carne, en esta cabeza. Por eso les digo que una cosa es ser humano y otra cosa es el humano. Obviamente que la gran mayoría somos entes, somos humanos. Con una personalidad, con creencias, con ideas, con sueños, con miedos, con prejuicios, envidias, sueños, alegrías.
La sociedad actual está conformada, nos ha sellado con la racionalidad. Y eso ya es decir mucho, porque mucha gente ni a ese nivel llega, a la razón, mucho menos a la intuición, que ya forma parte de la autoconciencia. El humano que camina por esta tierra es un ser con muchas limitaciones. Es un ente que está desorientado, perdido, en términos espirituales. Y mucha gente también en términos emocionales, psicológicos, racionales, familiares, etc. Pero aquí estamos hablando del ser humano como una entidad, como una creación, como una emanación del uno, del universo, de la belleza, del orden, de la libertad. Una característica esencial del ser humano es la libertad, cosa que no tiene el ente, el humano. ¿Me explico? La libertad es parte del orden, es parte de la belleza del ser. Si yo no tengo libertad, no tengo orden, no tengo belleza, no soy creativo. La creatividad es propia de la sabiduría, de la libertad. Un ente no es libre, está atado a sus hijos, al dinero, al trabajo, a la computadora, al conocimiento, a la televisión, al pasado, a sus emociones. Mientras yo siga dependiendo de todos estos factores y más, nunca voy a ser un ser humano, nunca voy a ser un ser consciente, un ser de amor. ¿Vamos bien? ¿Estoy explicando? Recuerden que vamos a tener nuestra sección de preguntas. Entonces, ser humano es... escucha esto, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Ser humano es la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro mundo. La autoconciencia, que es esta presencia, tiene que ver con el sentido de la vida, es decir, con el sentido de mi vida. El sentido de mi vida, en términos espirituales, es el mismo que el sentido de la vida. Vamos a ver a qué nos referimos. Todo es uno, ¿sí? Un perro, una montaña, tú, una estrella, la Vía Láctea, un cangrejo, todo es uno. Todo es Dios, todo es universo, todo es creación, todo es orden, todo es belleza. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, no hay dos dioses, no hay
o más. No hay 2 universos, o 20, o 100, o infinito número de universos. No hay 2 órdenes, o 10 órdenes. No, existe uno. ¿Sí? Un solo Dios, un solo universo, un solo orden, una sola libertad. El hombre está hecho, condicionado, educado para pensar en términos de múltiplos. Es decir, tenemos nuestra mente dividida, fragmentada. Siempre queremos comparar. Que arriba, que abajo, adentro, afuera, blanco, rojo, sumas, restas, etc. Esa fragmentación, producto del razonamiento humano, es una de los candados, es uno de los factores por los cuales racionalmente nosotros no podemos concebir el sentido de la vida. No podemos concebir la vida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comparación, porque es uno. La vida no tiene comparación con nada, porque es una. ¿Me explicó? Y si yo estoy acostumbrado a fragmentar las cosas, a compararlas, ese es uno de los por qué. No puede haber un entendimiento de parte del ser humano a través de la racionalidad, mucho menos de la emoción, con el todo, con el uno. Ser humano significa una comunión con todo, con el todo. Ser humano significa ser universal, eterno, estar aquí y estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, se sabe que la ciencia ahorita, en pañales está, pero anda dando sus pininos en una cosa llamada física cuántica, por ejemplo. ¿Sí? Donde se sabe que hay leyes macro y micro que el hombre apenas está empezando a conocer y que no comprende. Por ejemplo, aquello de que hay una partícula que puede estar al mismo tiempo en diferentes lados. Eso es inconcebible para la razón, para el razonamiento, para el pensamiento humano. No podemos concebir eso. Es como si tú ahorita, o sea, me estuvieras escuchando y al mismo tiempo estuvieras jugando, comiendo, viendo una película, etc. O sea, nuestra mente no puede concebir eso, porque nuestra mente tiende a, una de dos, estar divagando o estar enfocada, es decir, limitada a un objeto, a un pensamiento, a un objetivo. El sentido de la vida, ¿cuál será el sentido de la vida? A ver, piensa por 3 segundos. ¿Cuál será el sentido de la vida?
¿Ya? Bueno, yo te voy a decir cuál es el sentido de la vida. Y no es subjetivo. Esto que te digo es la verdad. Si no, analízalo. Ahí te va. Si te estoy diciendo que todo es uno y que nosotros venimos del uno, no importa el nombre que le des, amor, Dios, eternidad, energía, etc. Entonces, si yo vengo de esa fuente que te acabo de mencionar, claro está entonces que el sentido de la vida es venir a manifestar el ser, la vida, el amor, la creatividad, la libertad. ¿Me explico? Tú eres un ser divino, eres hijo de Dios, eres una emanación de Él. Y si Dios es orden, sabiduría, amor, pues obvio es que el por qué y para qué de tu presencia tuya y tuya es manifestar la voluntad del universo. Y esa voluntad es el amor, es Dios. No, mira, a esta vida, como ser humano, como ser consciente, autoconsciente, a esta vida se viene a compartir tu felicidad, tu amor, tu libertad, con los más desgraciados, con los que no tuvieron suerte, con los perdidos, ignorantes, desorientados, con los que desgraciadamente no han tenido la oportunidad de aprender lo que tú estás aprendiendo aquí y ahora. Eso vino uno a la vida, a ser feliz y compartir esa felicidad con el otro, con los otros. No viene uno a ser infeliz, no viene uno a robar, no viene uno a envidiar, no viene uno para ser pobre. Si Dios es abundancia, tan abundante es Dios, que mira, ahí está el universo, con infinidad, incontables seres existentes. Tú eres abundancia. Si eres pobre, estás cayendo en pecado. Estás del lado contrario de la divinidad. Por diversas características, manifestaciones, razones. Alguien es pobre por su gobierno, por la corrupción, por la ignorancia, por la mala educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros que estamos teniendo la oportunidad de aprender quiénes somos, de dónde venimos y a qué venimos, esto nos lleva a acercarnos a eso llamado ser humano con mayúsculas. ¿Sí? Ser humano significa ser un ser espiritual, divino, eterno, libre, creador. Nos han hecho creer que solo somos carne, huesos,
pensamiento, y que dependemos y nos debemos a leyes, a gobiernos, a religiones, a emociones, etcétera. No. Esa es una construcción humana y que actualmente se sostiene por la élite del poder. Los que nos dicen que hay que estudiar. ¿Y qué estudiar? Los que nos dicen en qué hay que pensar, pero no nos dicen cómo pensar. Los que nos llenan de comida chatarra. Los que nos dicen que es natural que el cuerpo se enferme y que uno consuma medicamentos. No importa que le compongan una cosa y le descompongan otra, o que lo maten. Es esa élite también la que nos dice, ese gobierno, ese grupo de poder que nos dice en qué Dios creer. El que nos dice que hay muchos dioses y que uno es más grande que el otro. Y es esa cúpula la que nos lleva a la fragmentación, a la división, a odiarnos como somos hermanos. Tenemos un mismo origen, un mismo padre. Pero esta ideología, estas creencias que nos han implantado desde chiquillos, son estas ideas las que mantienen al mundo en desorden, corrupto, contaminado. Las que te mantienen a ti desorientado, confundido. No sabes qué hacer, si estudiar o no estudiar, si salir a la calle con el bozal o no. Si creer o no en Dios, si creer en ti o no. Fíjate, hasta qué grado han trastocado tu vida y tu mundo, que no sabes ni quién eres. Corrección, no sabías quién eres. Hoy sí sabes. Eres un ser espiritual encarnado. Eres Dios hecho carne, huesos. Eres energía. Eres un microuniverso. Eres amor encarnado. Sabiduría encarnada. Ya sé que más de uno de ustedes no se la está creyendo. Es más de uno de estar a carcajadas. ¿Y sabes qué significa eso? Pues que estás perdido. Perdido. Estás excesivamente enajenado, embotado, embrutecido por este sistema de poder que tiene cientos, miles de años en el poder. Desde los faraones hasta acá. ¿Sí? Controlando, dominando, diciéndonos qué pensar, qué hacer, cómo hacerlo. Confundiéndonos, dividiendo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, dividiéndonos con el otro. A partir de hoy, ya sabes de qué estás hecho. Ya sabes quién eres. Ya sabes a qué vienes a este mundo. Ya sabes para qué estás en este mundo. Y ahora te voy a decir a dónde vas.
Ya te dije que eres una emanación del ser y que vienes a manifestar la voluntad del ser. Ahora te voy a decir, ¿a dónde vas? Después de dejar de ser humano, ¿a dónde vamos? Pues a ninguna parte, a ningún lado, no hay dónde ir, porque tú estás en todos lados. Tú eres el ser, tú eres la energía. Dios no tiene arriba, abajo, ayer, hoy, mañana. El tiempo no existe en el mundo espiritual. Solo existe en tu cabeza. ¿Sí? Existe empíricamente, cuestiones prácticas. Tú eres eternidad y en la eternidad el tiempo es un absurdo. No venimos de ningún lado. ¿Sí? Y no estamos en ningún lado en especial. Porque si somos emanación del universo, somos hijos del universo, pues el universo lo es todo. No es un lugar específico, geográfico. No. ¿Me explico? Así como algún ser inteligente, más o menos que nosotros, que viva a 1 billón de billones de años luz, él no está lejos de nosotros, ni está cerca de nosotros. ¿Me explicó? Porque todo es uno. Estamos interconectados instantáneamente. Nada más que eso se nos dificulta comprenderlo porque la razón no nos alcanza para tanto. ¿Sí? Pero parece que existe la intuición que vamos a ver más adelante, la meditación que vamos a ver más adelante, para comprender y comprendernos más. Entonces, ser humano es la manifestación del orden, del amor, de la sabiduría, de la belleza, aquí y ahora, en este cuerpo, en tu cuerpo. Nuestro sentido de la vida es la manifestación de ese ser, de ese orden cósmico, de la creatividad universal. Y no venimos de ningún lado, ni vamos a ningún lado. Siempre hemos estado en casa. ¿Me explicó? Es como cuando estás en tu casa. Vamos a tomar este ejemplo. Estás en tu casa, pero estás en la recámara de arriba o en el patio trasero. Estás en tu casa. No importa que estés en el 5.º piso, ¿verdad? O en la cochera, o en el baño, o en el patio. Estás en tu casa, en tu hogar. Pues tu casa, imagínate que es el universo. Es una ficción creer que está uno en un lugar, en un punto geográfico. Recuerda que estamos hablando dentro del contexto metafísico, espiritual, donde no existen los puntos de referencia que conocemos con estos ojos, con este pensamiento, con estos pies, con este contexto cultural en el que vivimos, en el que estamos presos, que nos controla. Cuando nosotros comprendemos que somos eternos, comprendes que la muerte no existe. Ay, maestro, entonces no nos vamos a morir nunca.
Cuando te digo que la muerte no existe, estoy hablando a un nivel espiritual. Por supuesto que tus huesos y tu carne algún día van a ser lo que son, energía. Pero transformada, ¿sí? Por supuesto que va a morir tu yo, tu ego, tus pensamientos, tus creencias, tus miedos. Eso es lo que llamamos muerte. Cuando ya no respiramos, cuando ya no nos movemos. Pero recuerda que esto que estás viendo es un cascarón. Es una manifestación de esa energía, como el árbol que está fuera de tu casa, como tu perro, como el sol, como una ballena, como un granito de arena. Todo está hecho de lo mismo y todo es eterno. Lo que permanece siempre es la conciencia, el ser, la vida. Claro que a nosotros lo que nos interesa, por egoístas, por miedosos, por ignorantes, es este cuerpo, esta carita, estas manotas. Eso es lo que nos interesa. Porque pensamos en chiquito. ¿Por qué somos chiquitos? Creemos que somos este cuerpo, este pensamiento, estas emociones. Y nos han enseñado a aferrarnos a ellas, a tenerle miedo, a cambiar, a transformarnos. Fíjate, qué estupidez tan grande. Tenemos miedo de ser, de pasar de ser humano a pasar a ser. Entonces, para concluir esto, para cerrar, ser humano tiene que ver con la creación, con el arte, con el amor, con la belleza, con la sabiduría, con la autoconciencia, con saber quiénes somos, de qué estamos hechos, qué hacemos aquí, para qué estamos aquí y, entre comillas, hacia dónde vamos. Gracias. Nos vemos la próxima.